Se estrenó en diferentes salas del país Instrucciones para flotar un muerto, la segunda película de Nadir Medina. La semana pasada hacíamos referencia a través de una columna acerca de la película y hoy tenemos la oportunidad de conversar con el director, Nadir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A vos. Tu película anterior, tu primera película, El espacio entre los dos, estaba protagonizada por 3 personajes. Hay algo que es evidente en esta película y es que pareciera que hay también 3 personajes. Eso está muy trabajado a lo largo de la película. Una película que cuenta la historia de 2 personas, un hombre y una mujer, que se reencuentran. Entre ellos se respira una ausencia, hay una persona, un amigo de ambos. Para uno de ellos, para él, fue algo más que un amigo que falleció hace muy poco. Ese es el muerto al cual alude el título de la película y esa es la ausencia que de algún modo habita entre ellos, ¿no? Hay algo que es muy interesante en la película y que la hace distinta, y es que esa ausencia se materializa, es decir, se constituye verdaderamente como un personaje. ¿Cómo trabajaste esa ausencia para que asumiera cuerpo a lo largo de la película? Mira, qué bueno. Nosotros como desde un principio había como una intención de investigar sobre eso, ¿no? Digamos, cómo podíamos hacer presente esa ausencia, cómo podíamos materializarla en imagen y sonido, digamos. Un poco hacer el ejercicio de filmar eso invisible o eso medio infilmable, porque no está. Y bueno, ahí apelamos a todas las herramientas del lenguaje cinematográfico que nos parecían como interesantes, que eran un poco los espacios, el movimiento de la cámara en esos espacios y la construcción sonora, que también iba muy hermanada con una cuestión visual de la película, que son esos vientos, esas cortinas que se mueven a partir de esos vientos, que un poco... ahí se empezaba a materializar esa presencia. Entonces hay como una búsqueda muy, muy profunda de filmar eso, de intentar registrar eso, pero no enrarecerlo, ¿no? La intención no era como crear una cosa onírica y muy enrarecida, sino como con solamente esos elementos y esa construcción, digamos, empieza a emerger esa ausencia, que un poco es eso que está entre medio de esos otros 2 personajes, y que está sobre todo anclado en lo no dicho, ¿no? Porque ellos no lo explicitan nunca en diálogos o en textos, sino que está ahí como medio flotando entre ellos. Un poco esa fue la intención, digamos, y un trabajo muy conjunto entre la sonidista Jessica Suárez, el director de fotos Santi Seminara, el director de arte Flor Hueve, de ir atrás de eso, ¿no? De ir como a cazar esa ausencia a partir de pensar mucho dónde poner la cámara o cómo ir construyendo esos pequeños momentos de vida. Hay algo que es muy difícil de lograr también y que en la película está muy bien logrado, y es trabajar todos esos elementos de los que vos estás hablando en un mismo espacio, porque rara vez el relato nos aleja de los límites de ese departamento. Sí, sí, sí. También digo, hay un trabajo muy fuerte de montaje. Digamos, yo creo que la película es una película de personajes, de actuaciones, pero también es fuertemente una película de montaje, digamos, y es algo que con la montajista Lucía Torres fuimos encontrando realmente a partir del material que teníamos. La película es bastante diferente a lo que era el guión. Fuimos como reencontrando ciertos códigos a partir del material. Y teníamos eso, teníamos ese adentro muy potente, todos esos elementos adentro de ese departamento, y también un contraste muy fuerte con esos exteriores, en donde el exterior, la ciudad de Córdoba, representan cosas como bastante particulares para cada uno de los protagonistas. Digo, para mí el exterior para Pablo representa su vida cotidiana, el haberse quedado, su vida laboral, y en cambio en el caso de Jessie es su ciudad de origen, pero en donde ella se sigue sintiendo extranjera porque vive mucho tiempo afuera, y entonces es una ciudad que la abruma también. Entonces también empieza a haber como una suerte de tensión entre hacia afuera y hacia adentro. Vos estuviste, entiendo, involucrado también en proyectos
teatrales hace no sé cuánto tiempo, no sé si fue en el proceso de esta película o antes. El teatro para muchos cinéfilos es casi como una mala palabra, hay como una tensión histórica ahí entre teatro y cine, casi como que hablar de teatro para los cineastas es medio un tabú a veces. ¿Vos creés que ese trabajo con otro modo de concebir el espacio, ya no mediado por una cámara, sobre todo teniendo en cuenta que vos sos director de fotografía, influyó también en el acabado final de esta película? Yo creo que sí. No sé si tan directamente en esta película, digamos, porque yo trabajaba en teatro, pero no estaba dirigiendo teatro en esa época. Empecé a dirigir teatro este año, pero sí creo que hay un diálogo con eso. Digamos, sí entiendo que para ciertos cineastas la palabra teatralidad es como una especie de mala palabra. Es como, esto es muy teatral y es algo que está mal. Parece que es un camino muy interesante para desandar y como para empezar a encontrar puntos en común, digo, y empezar también a corrernos de cierto naturalismo ya un poco plano a mi entender, digamos. No es que esté en contra del naturalismo, digo, porque lo mismo creo que Instrucciones es una película naturalista, pero tiene elementos que intentan como bucear en otras cosas, y creo que eso tiene que ver con mi fanatismo con el teatro, con el trabajo con los actores de una forma bastante particular, que un poco viene de ese trabajo con los actores en el teatro. Sobre eso también te quería preguntar. Vos hace un rato hablabas de lo dicho, lo no dicho. Los diálogos se nota que están como muy medidos, muy laburados. Hay como un trabajo muy preciso con cada palabra y con la potencia expresiva que tiene cada palabra, lo cual es muy difícil después de lograr en el sentido de que el actor se lo apropia eso. ¿Cómo trabajaste la palabra con los actores? Digamos, ellos tenían la posibilidad de mover, ibas revisando el guión con ellos. Sí, fue como un trabajo muy colectivo, ¿no? Digamos, si bien había como unos textos escritos muy potentes, digamos, sobre todo, y ellos se basaban mucho en esos textos. De hecho, los personajes están hablando también de literatura, totalmente, de poesía, leen, escriben poesía. La película para mí habla del lenguaje también, ¿no? Y habla de la palabra, y hace como una reivindicación a la palabra. Y eso lo charlamos mucho con los dos protagonistas, y en realidad nos dedicamos un poco a jugar también, digamos. Había un montón de libertad en cuanto a cambiar un montón de cosas. Entonces jugábamos un poco a partir de los textos que había, pero había cierta libertad. Yo siempre pensé en los personajes, que había que moldar los personajes a los actores y no al revés. Entonces, porque había algo, para mí la película también trabaja algo generacional, entonces estos dos actores ya estaban atravesados por eso, su cuerpo ya tenía esa información. Entonces había que dejar que esos actores esa información de los actores pudiera emerger más allá del personaje. Entonces trabajamos con diferentes cosas y trabajamos mucho los diálogos, no ensayamos tanto de todas formas porque había también algo de esa incomunicación entre ellos dos que era muy interesante que sea real. Y después sí hubo un trabajo muy fuerte de montaje, de limpieza de textos, de diálogos. Por ahí la película venía de un guión que era un poco más explicativa, había mucho más información de la que la película termina teniendo, y con Lucía nos fuimos dando cuenta que podíamos quitar información y hacer una película más potente sin desinformar, ¿no? Y nos jugamos a eso, a generar un poco más de misterio, a potenciar la tensión a partir de lo no dicho, que un poco se dice porque se entiende pero no está dicho. Entonces fue un trabajo también de montaje muy fino en ese sentido.